Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana a aquella que ustedes se identifica y más información nos pide que le llegamos a cabo. Vamos a abrir hoy en esta entrevista el abanico y vamos a hablar de la política regional, porque para ello tenemos con nosotros en los platós de Canal 4 TV a don Víctor Navarro Delgado, que es director general de Planificación del Territorio y Agua del Gobierno de Canarias, por lo cual vamos a hablar de la política de Canarias. Don Víctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues encantado de compartir este ratito con todos ustedes. Y hoy tenemos una calima, la verdad, vaya tiempo, ¿eh? ¿Cómo cambia, no? ¿Cómo cambia el tiempo de haber estado pasando frío y de repente entra la calima, un episodio más de este año? No es la primera vez que nos visita la calima en este año 2021. Y bueno, en la tónica general del cambio climático y los cambios inesperados que estamos viviendo, ya no solo en Canarias, sino en todo el mundo, ¿no? Como vemos auténticas barbaridades por todos lados con el clima. Pero bueno, contento de estar aquí y pasar esta tarde y compartir con ustedes un ratito. Le agradecemos ese tiempo de que nos haga un huequito en la agenda, que sabemos que la tiene muy saturada y que pueda compartir sobre todo y llevarles la información a los vecinos y vecinas de toda Canarias, especialmente de Gran Canaria. Don Víctor, el pasado lunes, día 22, Día Internacional del Agua, un valor, el agua, que es el oro de la humanidad. Pues sí, todos los 22 de marzo celebramos el Día Internacional del Agua, que lo declaró las Naciones Unidas desde hace ya casi 19 años, ¿no? Y en donde nos sirve a las instituciones públicas, empresas y todo el sector del agua para un poco alzar esa voz y poner el emblema del agua en todos los medios de comunicación y transmitir a partir de ahí pues mensajes importantes de generar conciencia y respeto a todo lo que es el agua. Desde la Consejería y desde la Dirección General que a mí me corresponde, pues hemos lanzado este año un vídeo un poco con ese mensaje de la fuerza del agua, ¿no? En donde seguramente habrán podido compartirlo con todos los espectadores de este canal. Y bueno, poníamos en valor fundamentalmente en la sabiduría de los tiempos que se vivieron antiguamente y el esfuerzo que se hizo para desarrollar toda la infraestructura y todo lo que nos encontramos hoy en día para que el agua llegue a las casas y que sea un método de desarrollo, ya no solo fundamental para la vida, sino de desarrollo también de la sociedad. Porque también se pone en valor este día, el 22 de marzo, a quien no le llega. Y más de 2 millones de personas en el mundo todavía conviven sin tener el acceso al agua de la forma tan fácil como aquí tenemos, ¿no? Y en esa sabiduría de los canarios antiguos a lo que tenemos hoy en día, ese vídeo en donde un abuelo le explica un poco a su nieta lo que significa el agua para él, donde el agua no solo es la que da la vida, sino además es la fuerza de las semillas, es la fuerza que mueve los molinos, es la fuerza de muchísimas cosas que al final hacen que la sociedad progrese y que la sociedad del bienestar pues esté en el momento en el que se encuentra desarrollo en Canarias, ¿no? Esa es la fuerza del agua y vinculado mucho al valor, ¿no?, de la misma, que es el lema internacional, es el valor del agua este año. Y sí me gusta decir que el valor del agua no es un valor económico, ¿no?, que va mucho más allá y trasciende del valor económico, ¿no? Y para ello tenemos que, aquellos que nos toca trabajar directamente desde la administración pública o desde las empresas o desde cualquier lado, incidir en que se hace un esfuerzo importante porque el agua sea no solo que llegue, sino que llegue en la mejor de las calidades posibles para el consumo humano, ¿no? En tiempos de pandemia, fíjense, ha sido un elemento esencial, ¿no?, para también tener, sin agua no nos podríamos lavar las manos o limpiar nuestras casas o desarrollar la vida, ¿no? Imagínense. O los planes de choque de desinfectación que se ha llevado a cabo en diferentes municipios
y lugares. La verdad que el agua impacta en un porcentaje del Producto Interior Bruto muy elevado. Es que sin agua no podríamos desarrollar muchas de nuestras tareas cotidianas, no solo la higiene o la limpieza, sino muchas más cosas. El ciudadano es consciente de esa riqueza que tenemos con el agua y cómo tenemos que tratarla, cuidarla, porque la escasez, la lluvia... El ciudadano es consciente de ello, y el que no es consciente es porque no se le ha explicado la importancia que tiene, ¿no? Quien pasó tiempos en los que no había un acceso tan directo como se encuentra hoy en día, en muchos sitios de Canarias, donde no falta el agua nunca, abres la llave y la cierras y siempre hay agua, a otros lugares donde hoy en día también eso no es así, porque entra el agua 2 veces, 3 veces, 4 veces a la semana, sobre todo en el tiempo, en los últimos años, este periodo de sequía tan prolongado que hemos tenido, que nos ha llevado a un límite en el que no se recordaba un periodo tan largo de sequía, que me lo decía mucha gente, dice, es que no recordamos, gente mayor que decía, es que yo no recuerdo un periodo durante tantos años seguidos que no llegue la lluvia, ¿no? Y eso era un poco también lo que refleja el vídeo, ¿no? Es decir, jolín, esto se vivió en años anteriores, no porque no hubiese agua, sino porque no había forma de captarla, no había tantas galerías, no habían pozos, impensable que hubiesen pues presas, balsas, estanques, todo eso se fue desarrollando y ese periodo se rememoró en este último periodo de sequía. Esto hace que esa gente que vivió aquellos años, el grado de concienciación que tiene de la importancia y el valor del agua es muy elevado al que, como decía al principio, abre y cierra la llave todos los días y nunca le faltó. Y esto tenemos que llevarlo, tenemos que decirlo, tenemos que explicarlo, tenemos que tocar la vena además sensible. El vídeo toca mucho la vena sensible del paso intergeneracional, ¿no? Como ese abuelo con muchos sentimientos le habla a esa niña que al final lo vive tanto y se acaba convirtiendo en ingeniera del mundo del agua, ¿no? Que se le ve alrededor de un embalse con un casco, con un chaleco, ¿no? Y siendo también haciendo un doble trabajo divulgativo con ese vídeo, ¿no? Y visibilizando la importancia del papel de la mujer también en cuestiones y en tareas tan importantes como la ingeniería del mundo del agua, ¿no? Efectivamente. La sociedad ha avanzado, ¿eh? Por supuesto. Por suerte. Sí, gracias un poco al trabajo que se ha hecho durante tantos años y que todavía queda mucho por hacer y recorrer, pero bueno, el tiempo que nos toca ahora gestionar, por supuesto que atendemos y visibilizamos y creamos todo aquello para seguir evolucionando y avanzando. Que puede ser el legado que dejó ese abuelo con su nieto, ¿eh? Sí, podría llegar a ser, por supuesto. Por lo menos cuando la sociedad avanza mucho y a veces se desprecia todo ese legado anterior y llega el momento de parar y son muchos los indicadores que nos dicen, hey, paren, porque el respeto al medio ambiente que había hace 40, 50, 60 años no es el mismo que el de ahora, aunque la sociedad haya evolucionado hacia un sistema económico más cómodo, pero es muy irrespetuoso con el medio ambiente. Tendremos que aprender mucho de nuestros abuelos. Y entonces ahora miramos mucho hacia atrás, pero ¿cómo lo hacían antes? Pues hay cosas en las que, pues desde todo lo que es el plástico, la economía que al final tiramos a la basura, entra un porcentaje muy alto en las casas cuando hacemos la compra de lo que realmente se consume a lo que sale después a la basura. Eso antes no existía, no venía todo envasado. ¿Y cómo se hacía antes? Pues antes se iba pues con una talega, o se iba con una lechera, o se iba, pues no digo de hacerlo exactamente todo igual, pero podemos, en la sociedad en la que vivimos, tender a una evolución en la que, con el ritmo de vida que llevamos, podamos hacer cosas similares y que también sean fáciles para nuestra vida y, como no, más respetuosas con el entorno en el que vivimos. Y esto es grande, ¿no? Porque hemos vuelto y esta sociedad ha vuelto por lo menos a recapacitar y a contar lo que hacían nuestros mayores
Y ha puesto usted cosas sobre elementos sobre la talega para ir a comprar el pan. Hoy por hoy, pues vamos también con nuestra bolsa ya a comprar el pan y estamos mentalizando. Hombre, estamos en otros tiempos, pero mentalizando de que tenemos que cuidar con ese reciclaje, con no llenar. Como hemos visto los océanos de plástico o el derroche que tenemos, sino ser partícipe, ¿no?, de tener un mundo mejor, un planeta mejor, pero poniendo nuestro granito de arena, esa semilla que puso ese abuelo. Efectivamente, fíjense la evolución de la naturaleza en este desgraciado año de pandemia, en donde veíamos imágenes, porque como no podíamos salir de nuestras casas en el tiempo del confinamiento, como la naturaleza se volvió a aquellos lugares donde siempre estuvo, y escuchábamos cantos de pájaros que nunca escuchábamos porque tenemos una carretera cerca y no nos deja escucharlo, o veíamos delfines por las costas de todos lados, veíamos cabras apoderándose de los hoteles, veíamos muchas cosas que antes que una semana o 2 semanas antes jamás habíamos visto y en algunos casos ni imaginado siquiera. Efectivamente. Y bueno, esa es la última imagen que nos marca el camino, ¿vale? En una sociedad evolucionada y avanzada como la que vivimos, debemos de intentar ser lo más respetuosos con nuestro medio ambiente y nuestra tierra, ¿no? Que nos volvimos hasta más sociables, porque aquellos edificios que los vecinos salían a los balcones, al salir los balcones, pues conocieron al vecino que nunca habían visto, pero llevaban viviendo en ese edificio muchos años, que pues eso sí. La verdad es... Nos ha enseñado mucho esta pandemia. Por desgracia, nos ha enseñado mucho. El lado bueno también de esta pandemia, ¿no? Sí, no todo es malo. Tenemos un bicho ahí, pero bueno. En la parte que nos toca, que es la medioambiental, sí, nos ha servido de aprendizaje y sobre todo ha reforzado todas las tesis que planteábamos desde el gobierno de Canarias cuando Ángel Víctor Torres fue presidente y quiso crear una consejería específica de cambio climático y transición ecológica, y que a partir de ahí se generase un movimiento que ya era visible en la sociedad y que lo pedía a gritos, ¿no? Que se generasen políticas para adaptarnos y mitigar el cambio climático y transformar todo, hacer esa transición económica o transición ecológica de la economía, ¿no? Que no es fácil porque estamos instaurados en modelos que son muy complicados de cambiar. El decir que Canarias será en los próximos años, los próximos 20 años, un territorio descarbonizado, es muy fácil decirlo y es muy bonito prometerlo incluso. Lo que es complicado es hacerlo, pero no hacerlo ya solo desde la administración pública, sino que la población se conciencie también. Esto no va de tener solo una gran central hidroeléctrica que beneficiará muchísimo al desarrollo de la descarbonización de Canarias. Es una pieza clave, por así decir, ¿no? Es la joya de la corona. Pero esto pasa también porque muchos hogares pongan placas solares en sus azoteas y que mucha gente vaya cambiando su modelo de moverse. La movilidad debe de cambiar hacia ya no solo pensar en un coche eléctrico, sino en utilizar menos el coche y otros medios de transporte. Potenciarlos para que sean más y que no nos cambie la vida hacia un retroceso, sino al contrario, que sea mejor utilizar ese tipo de modelos de transporte. Es una tarea compartida. Me gusta siempre incidir en que desde lo público y las administraciones tenemos una responsabilidad, pero la sociedad también lo tiene, y que nosotros podemos ayudar, marcar y facilitar las cosas. Pero si al final no encuentras una respuesta ciudadana acorde con aquello que estás planteando, de poco va a servir. Incluso puedes llegar a pensar hasta que no estás aprovechando de la mejor forma posible los recursos públicos. Esto ha sido una etapa de gobierno que ha tenido que llevar a cabo, encabezado por el presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, que no sé lo que les faltará hasta que termine la legislatura. Yo estoy temblando, esperemos que lo que les espere sea digo yo, a veces todo lo contrario, la parte buena ahora, porque la ha venido una tras de otra, ¿no?
Pero, y sobre todo, Víctor, en esta etapa de pandemia, se ha paralizado. ¿En qué situación se encuentran las inversiones en Canarias? Bueno, venimos de un momento complicado, histórico, no por la pandemia. Es verdad que la administración autonómica en algunos aspectos venía, vamos a llamarlo, enquilosada, por utilizar un término coloquial que pueda ser de fácil comprensión. Venía marcada ya hacia un desarrollo muy manido, en donde no había una perspectiva de abrir o de nuevos rumbos. Era más el mensaje de España nos maltrata, necesitamos financiación, es decir, vamos a ver, con los recursos que tenemos podemos hacer muchas cosas y además podemos ir al Estado a pedir financiación y apoyo con un trabajo hecho de antemano, que es no solo decir quiero el dinero para la carretera X o quiero una balsa o quiero un túnel, sino que se ha hecho desde Canarias para que cuando llegue la financiación podamos tener esa inversión en marcha lo antes posible. Yo me encontraba en la Dirección General de Agua, entro en agosto de 2019 y me encuentro que se está terminando un convenio de obras hidráulicas del año 2008, finalizándose. Me encuentro 2 convenios con el Estado, uno del año 17 y el otro del año 18, de 10 millones de euros cada uno, prácticamente sin ejecutar. Y todavía estamos ya en el año 21 y el primer convenio, que como el del 2008 fueron muchísimos millones de euros, le llamamos el convenio grande, y los otros dos, el del 17 y 18 son de 10 millones, le llamamos convenios chico 1 y chico 2, pues con un porcentaje de gasto en este año que estamos, que no llega al 40% del primer convenio. Estamos hablando que de 10 millones se habrán gastado unos 4. Pero es que todavía el del 18 no se ha gastado. Dicen, pero si usted está en el gobierno de Canarias, ¿por qué no los ha ejecutado? Y usted está criticando que hay dinero y que no se gasta. Y aquí lo vinculo también en parte un poco con lo que me preguntabas, con la pandemia, ¿no? Digo, pues esto no se gasta tan rápido, ¿por qué? Porque aquí llegaba el dinero y no había ni proyecto, ni evaluación ambiental, ni disposición de terreno, ni convenios articulados con otras administraciones, como se hizo con el convenio chico 1 y 2, que se le dio a los cabildos, pero hubo que, una vez llegó el dinero, conveniar, eso se llevó un tiempo. Una vez llegó a los cabildos, han tenido que ponerse a redactar los proyectos y a hacer todos los trámites administrativos para que al final empiece la obra. Y en eso estamos ahora mismo. Sabemos que hace falta inversión pública para dar empleo y para generar riqueza desde lo público. Sabemos que están estos dineros por gastar y con los recursos que tenemos nos centramos mucho en apoyar a los cabildos para que gasten estos dineros que a veces son hasta complicados porque llevan unos trámites ambientales tan grandes que se atascan. Y pocas dificultades más, porque el ritmo de la parte que a mí me toca, que es poco de atender al público, que quizás ahí es donde la administración ha tardado más en ponerse al día, ¿no? Toda la atención al público y al ciudadano, con el teléfono, con las redes, por internet, con oficinas. Eso ha tardado un poco más porque nadie sabía que esto iba a pasar y no teníamos articulados los mecanismos para poder dar esa atención que se venía prestando. Pero en la parte que a mí me toca, en cuanto al ritmo y el volumen de trabajo, no ha cesado en ningún momento, al contrario, ha generado una presión importante dentro de la Dirección General, porque nuestros equipos saben que somos una parte importante del motor económico, no como inversores, pero sí como generadores de facilitar a otras administraciones y al empresariado a que pueda invertir y mover capital y que al final se traduzca en empleo y se traduzca en aportar un granito de arena a salir de esta crisis que estamos viviendo. ¿Y en qué situación se encuentra actualmente la planificación hidrológica?
Bueno, la planificación hidrológica es algo que Europa desde principios de los 2000 obligada a todos los Estados miembros a que tuviesen una planificación aprobada al día en orden con ciclos que van entre los 6, 7, 8 años en función de un poco de lo que vaya marcando el ritmo la propia Comisión Europea, ¿no? Canarias tuvo un bache importante en el segundo ciclo de la planificación hidrológica, y hablamos allá por el año 2010, 2011, en donde había que tener el segundo ciclo aprobado en el año 2015 y no se aprobó casi hasta finales del año 2018 y principios del 19, justo cuando ya entramos nosotros estaba recién aprobado. Y lo mismo pasa con la planificación de riesgos por inundación. El primer ciclo de riesgos de inundación, donde se planifica dónde están los riesgos, cómo se debe actuar en caso de que haya una inundación. O sea, estamos hablando de algo que es importante porque influye a la seguridad de las personas, influye a la vida, ¿no? Eso es igual que la planificación hidrológica. Una mala o nula planificación hidrológica hace que al final pues existan puntos de contaminación importantes, que la calidad del agua no sea la correcta, que no tengamos una idea de cómo aprovechar la regeneración de las aguas y cerrar el ciclo integral del agua. Estamos hablando de cosas que cuando decimos planificación hidrológica nos perdemos un poco, pero la relevancia que tiene en el conjunto de hacer que avance a la sociedad es muy importante. Y por esto Europa sancionó al Reino de España. Se le llama, digo Reino de España porque Europa, cuando se refiere a España, le dice siempre Reino de España, ¿no? Sí. Al Estado, vaya. Entre otras cosas porque Canarias no había hecho sus tareas. Cuando nosotros entramos en el gobierno y vemos este panorama, la planificación hidrológica recién aprobada, con un ciclo que acaba en el 21, aprobada a finales del año 18, principios del 19 para el año 21. O sea, estamos hablando que un ciclo de 6 tenemos la mitad del tiempo para desarrollar la planificación. Pero es que la de riesgo de inundación no estaba hecha. Se había quedado a media y así la encontramos, y es verdad que hubo un impulso importante en el final de la legislatura anterior y ya nosotros cogimos el testigo y la hemos puesto como objetivo fundamental estar al día en la planificación. Que nos acordamos solo cuando nos inundamos. Exactamente. Estamos haciendo el trabajo ahora apoyando, esto es, ojo, cuando digo nosotros hablo del mundo del agua, porque no es una competencia del gobierno de Canarias, es una competencia de los consejos insulares y de los cabildos. Pero quien responde ante el Estado y quien responde ante Europa es la comunidad autónoma. Y sabemos la situación en la que... Sí, a quien sanciona... Bueno, ahora te cuento la sanción que hemos pagado recientemente. ¿Qué se hace de la comunidad autónoma? Apoyar en todo lo que podamos a los consejos insulares, porque sabemos cómo se encuentran, ¿no? Y cada consejo insular es un mundo totalmente distinto al otro. No tiene nada que ver. Lanzarote, que además está en una situación bastante crítica, con su consejo insular, con Fuerteventura, ahora en Canarias, o Tenerife, La Palma, El Hierro, La Gomera. Cada consejo tiene sus dificultades y sus desarrollos. Y desde el gobierno de Canarias intentamos coordinarlo para que los 7 planes, que son competencia de ellos, vayan al mismo ritmo en cuanto a generar el próximo plan, que tenemos que aprobarlo en el año 21. Durante el año 21 tenemos que tener aprobado el siguiente ciclo de la planificación. ¿Y ahí qué se recoge? Pues hacia dónde van a girar las inversiones futuras en el sector del agua. ¿Cómo vamos a proceder? Dentro de un mes y algo, antes de verano, vamos a decir, van a salir a exposición pública todo lo que está programado en esa planificación hidrológica. Y ahí es importante que la sociedad mire cómo va a afectar esa planificación a su municipio, a su barrio, a su calle, y poder hacer las aportaciones que considere, sobre todo en aquellos sitios en donde no hay red de alcantarillado, por ejemplo. Eso es importante. Es una asignatura muy importante ahí en muchos municipios. Decir, hey, en la planificación hidrológica de mi isla, ¿qué recoge? Se recoge, pues mira, un depósito para aumentar las capacidades de agua de suministro, o se recoge de suministro tanto agrícola como humano, ¿sabes? Aquí es cuando hablamos de agua, no solo a las personas, sino también a la industria, el sector primario fundamentalmente, que es la industria que más consume agua.
Pues haremos una campaña divulgativa, le haremos la importancia que tiene y que la gente conozca al final hacia dónde se va a girar la inversión, hacia dónde va a girar toda esa planificación y lo mismo con la planificación de riesgos, ¿vale? Porque aquí en los riesgos hay mucha gente que vive en una zona potencialmente de riesgo por inundación y no lo sabe. Y tenemos que incidir en que en esas zonas de mucho riesgo por inundación, la gente que vive se adapte sus casas y sus terrenos y sus bienes y su vida consciente al riesgo en el que se encuentra, y lo nuevo que se vaya a desarrollar en esos suelos, son planes territoriales de suelo, pues que sepan que tienen que adoptar unas medidas extra por encontrarse en las zonas que se encuentran. Fondos y cauces de barranco, casi todo el litoral. Fíjense lo que oímos en la prensa muchas veces, ¿no? El aumento de las temperaturas, el aumento del nivel del mar. Esto supondrá para Canarias un proceso de adaptación en los próximos años que no se ha proyectado, ¿eh? No se ha proyectado, sobre todo por la edificación. Porque eso tenía que estar hecho desde el año 2015 y estamos en el año 21. Y hoy viene un director y habla de esto de una forma abierta, sin miedo a que le apedreen detrás cuando le digan a la gente que está en esa situación de riesgo que va a tener que adaptarse a la zona en donde vive. Y esto no se hablaba, era como políticamente un tabú, pero yo me veo en la responsabilidad de por lo menos advertirlo. Después cada uno asuma su responsabilidad. Y ya veremos a aquella gente que no tenga los medios para poder hacerlo, de qué forma se van articulando. Pero esto es algo tan grande que no se va a hacer ni en este año, ni en el siguiente, ni en el siguiente. Pero sí tenemos que hablarlo. Una falta de información, por un lado, y de acercar esta situación a los vecinos de Canarias. Fíjense que en los últimos meses de vez en cuando vemos en la prensa noticias de estas características, y esto viene porque se publican los mapas de riesgos por inundación. Claro, y hay periodistas que lo miran y dicen, ostras, aquí hay zonas importantes de la isla que tienen un riesgo. Y es algo que tenemos de ir caminando. Yo cuando hablamos de esto siempre recuerdo una frase muy de pueblo, sabes que vengo de Valsequillo, y muchos viejos cuando ven que hay movimientos de lo que fuera cerca de los cauces de barranco, dicen, cuando el barranco reclame sus papeles, pues al final es esto. Y volvemos a lo de antes, ¿no? Los viejos sabían lo que hacían, dónde lo hacían y cómo lo hacían. Y ahora hay que recordarle a la sociedad y decir, vea, usted no vio correr este barranco, o usted no vio las mareas que habían antiguamente. Eso también lo dicen en la mar, ¿no? Porque, dice, sí. La mar reclamará lo que es de la mar, ¿eh? Sí, pues claro, eso se pierde, ese mensaje o sabiduría intergeneracional en la sociedad tan rápida en la que vivimos, en donde la forma de vivir es distinta. Esa sabiduría popular se ha ido perdiendo y mucha gente no lo tiene en cuenta en muchas ocasiones. Y llega al punto de legislarlo, de recogerlo en un papel y que sea al final norma para todos, para que la población que no lo sepa tenga una herramienta que le diga, oiga, cuidado con lo que está haciendo, ya no solo en los planos que estamos hablando, sino en muchos más, ¿no? Y aquí si quieren nos metemos en toda la ley de cambio climático que está desarrollando el Gobierno de Canarias, o en la ley de economía circular. Eso va a ser evolución para el medio ambiente, pero va a ser una restricción importante para la sociedad y para las personas. El decirle, no, es que usted que se compraba las pajitas para que su hijo o hija cenase todas las noches en pajita porque le cuesta el vaso, ya las pajitas van a desaparecer del mercado. Las pajitas de plástico, todo el plástico de un solo uso, que no sea esencial para la conservación de alimentos o de material de algún tipo, y plásticos que no puedes eliminar aunque sean de un solo uso, pero todo aquel que se pueda eliminar desaparecerá en los próximos años. O muchísimas cuestiones en las que nos forzará a un cambio de vida, porque al final esto es la adaptación
a lo que va a venir, a un cambio climático. La supervivencia del planeta. Claro, y mitigar, sobre todo, el aliviar la presión que estamos ejerciendo sobre el planeta. Fíjense, veníamos hablando del agua, hemos terminado hablando de cambio climático, porque al final todo está ligado. Todo está ligado. Pero es que no lo hemos palpado. La verdad es que el ciudadano no lo palpa, ¿no? Bueno. Hasta que no lleguemos a ese momento. Como usted acaba de decir ahora mismo, y es primordial, ¿no? Ese plan de, oiga, pero es que hay un riesgo, y hay un riesgo de inundación, y sabemos que existe, hasta que nos inundamos. Ahí es cuando hay la catástrofe que ha ocurrido en diferentes islas, cuando cae 4 gotas, porque la verdad, y cruzamos los dedos, porque como caiga más de 4, la que se nos puede montar, y no estamos preparados. Y no es que no estemos preparados, sino no ha habido una planificación. Decir, oye, usted no puede edificar como se está edificando en los cauces de barranco o en los propios municipios, ¿no? Hay que tener esas medidas, esos planes, y tenemos que ser conscientes de que sí, en Canarias, por desgracia, llueve poco, pero cuando llueve, la catástrofe es palpable. Y por suerte no perdemos vidas humanas, sino material. No, se han perdido. Recuerda lo que pasó en Tenerife hace ya algunos años. Más de las que se pueden perder, Porque, sí, bueno, porque no ha llovido desde entonces. Hablábamos de un periodo de sequía de 7 años, pues que claro, es que el niño o la niña que tenga ahora mismo menos de 15 años no ha visto nunca las lluvias que pasaron en Tenerife finales de la primer decenio del 2000, donde la tromba fue tal que eso, pues que falleció gente, que se la llevó el agua y que se arrastró coches, inundó casas, garajes y hizo muchos destrozos. Y eso hacía años que no se veía. O sea, si estamos en ciclos de esto, pues oye, si en la medida que podemos mitigar todo esto, hagámoslo, y es responsabilidad en este caso de los poderes públicos en que marquemos esas limitaciones o ordenar el suelo de cara a tener en cuenta esos riesgos. Don Víctor, me gustaría compartir con usted la política de la actualidad. La actualidad en la política en Canarias pasa por el debate de nacionalidad que se ha llevado en el día de ayer, en el día de hoy, en el Parlamento de Canarias. ¿Qué valoración me hace usted de lo que se ha tratado y cómo se ha llevado a cabo? Bueno, ha sido un debate intenso, más que nada por la concentración, 2 años que hacía que no se celebraba. El año anterior no se pudo celebrar, y como es lógico, hemos estado muy atentos a ese debate, porque era importante, era el primer debate del presidente Ángel Víctor, en un cambio de gestión en donde sale Coalición Canaria después de muchos años en el gobierno, y hay un pacto A4 que había que poner en escena todo lo que se está desarrollando. Pero bueno, como decíamos antes, bueno, ¿qué tiempo estamos viviendo como para poner en escena una gestión cuando han habido incendios, cuando han habido pandemias, cuando han habido calimas como nunca se vivieron, cuando han habido quiebras de operadoras turísticas como hemos vivido? Pero aún así, pues había que decirlo, ¿no? Había que con todas las dificultades que se han vivido, pues qué se ha hecho, cómo se ha hecho, y sobre todo mostrar la cercanía y la realidad de un presidente que está con los pies en el suelo, y que su humildad y su forma de trabajar hace que se genere una cercanía y un vínculo entre los ciudadanos y el gobierno como hace años que no se vivía. Y creo que lo mostró ayer. El que tengamos un presidente que exprese y que ponga en valor el sufrimiento de una población, y que articule todos los mecanismos que tiene a su alcance desde la administración autonómica, como en este caso, para aliviar en todo lo posible todo ese dolor y sufrimiento que ha vivido la población canaria en estos 2 años, creo que es de agradecer. Por lo menos desde el que les habla, lo pone mucho en valor, y se ha hecho de la mejor forma posible. No quiero ni pensar otro gobierno qué es lo que hubiese hecho. Creo que se ha hecho con la gente que ha estado ahí de las mejores formas que se podían haber hecho. Esto no quita que hayan habido errores, que hayan habido fallos, y que tengamos una presión importante
en el momento que estamos viendo, ya no solo con la pandemia, sino con un desplazamiento poblacional importante que supone que tengamos que atender a miles de personas que vienen en una situación de desesperación importantísima porque quieren cambiar su modelo de vida, ¿no? Y genera pues un esfuerzo extra el que ya supone gestionar una comunidad autónoma en condiciones normales, ¿no? Y lo que me quedé bastante fastidiado ayer fue ver el tono de algunos partidos de la oposición, cómo se cebaban o argumentaban sus discursos sin transmitir que realmente estaban siendo conscientes de estos momentos que está atravesando Canarias. O sea, es verdad que tenemos una tasa de paro como hacía años que no se veía. No se le escapa a nadie. Es verdad que el proceso migratorio que está sufriendo Canarias es brutal, como hacía años que no se veía, y que además no estaba el mecanismo engrasado como estuvo en los últimos años del periodo anterior de la inmigración, donde habían instalaciones adaptadas y había un ritmo de entrada, pero también de salida, que no se da por la pandemia. Decía el presidente ayer que los inmigrantes entran, pero no salen porque el gobierno de Canarias no quiera, pues de alguna forma, facilitar su movimiento migratorio hacia el continente o devolverlo a aquellos que fuesen precisos. No salen porque ni siquiera el gobierno de España, es que estamos en un momento mundial en el que la movilidad es lo primero que se ha visto afectado, y cualquier comunidad autónoma o país que tú le digas que le vas a estar trasladando no sé cuántas mil personas de una forma permanente, dices, bueno, ya no es un tema de ser más o menos solidario por la necesidad, sino también un tema que se le añade que la seguridad sanitaria de cada comunidad y de cada territorio, porque aquí somos los primeros que lo hemos vivido. Al principio, cuando empezó la pandemia y empezó todo el movimiento migratorio, ¿qué era lo que más preocupaba a la sociedad? ¿Que llegase esa gente? No, si tenía COVID o no estaba. ¿Cuántos dieron positivo? ¿Cuántos no? Es que nos van a traer el COVID. Cuando entraba más gente por el aeropuerto que por las pateras, inicialmente, ¿no? Y la psicosis que se montó. Y esto dificulta y genera unos problemas que se le dan la solución al ritmo que se le puede ir dando y se va articulando y generando, que es lento, porque además está, como digo, no solo es la crisis que se genera de por sí, sino el añadido de estar dentro de una pandemia. Y se ha ido articulando, y que todo esto se ve como si fuese el gobierno de Canarias o el gobierno del Estado el principal culpable de todo lo que está pasando. Hombre, tampoco digo que como decían algunos, ¿no? Ha sido el gobierno de los 7 males, ¿no? Y que justificamos nuestra gestión porque todo esto. Miren, no. Pero tampoco debo decir que un poco también. ¿Vale? Es que es así. ¿Qué gobierno se ha visto con estos antecedentes en algún momento? ¿A quién nos podemos comparar, como decía el presidente ayer? Pues vamos a compararnos no en tiempos pasados, vamos a compararnos en el tiempo presente, cómo lo está haciendo una comunidad y cómo lo está haciendo otra. Y ponía los datos, ejemplos claros como las Islas Baleares, o ejemplos como Andalucía o Galicia, ¿no? O sea, vamos a compararnos con situaciones similares, ¿no? Y cómo lo están haciendo ellos, y no están siendo tan malos. Nosotros recibíamos una carga de una herencia en lastrada en muchos aspectos, y que estamos intentando desarrollar con un ritmo, con todos esos añadidos, con esos 7 males añadidos, y aún así hemos mantenido y hemos mejorado en algunos aspectos. Pues bueno, sí, habremos cometido errores, pero creo que hemos tenido bastantes aciertos, y sobre todo la ilusión y la esperanza de que el tiempo que nos quede, la pandemia vaya menos, que veamos ese verano, ese horizonte que nos ha marcado el presidente del 70% de la vacunación en torno al verano. Sí, pero esto no ha sido complejo, porque hablamos de la vacunación, pero es que dependemos de la farmacéutica que produzca esa es la clave, esa es la clave. Yo pienso que... Lo dijo el presidente en el debate ayer. Sí. O sea, eso es lo primero que dijo. Dice, no será por los medios que disponga la comunidad autónoma para trasladar la vacuna a la población, sino dependerá, como usted dice ahora, si a nivel mundial nos llegan las dosis que nos deben o nos han dicho que tienen que llegar, ¿no? Entonces, en resumen, yo vi a un presidente bastante tranquilo en cuanto a que
tiene su conciencia bastante por el esfuerzo, conciencia tranquila por el esfuerzo que ha hecho por desarrollar esta comunidad, que además percibe el cariño de la gente y sabe que aunque hayan habido errores, se están en líneas generales haciendo bien las cosas, y veo una oposición que intenta desgastar o que intenta empañar todo ese esfuerzo que está haciendo el gobierno de Canarias por sacar esta comunidad adelante. Sobre todo, y lo que más me impactó es que hubieron grupos que no hicieron ni una sola propuesta distinta a las que ya conocíamos. Y la verdad que el tono inicial, cuando empiezan las complicaciones, siempre es bueno, pero se desenvuelve en el discurso. Y bueno, en esa es un poco la visión que tengo de lo que sucedió tanto ayer como hoy en el Parlamento de Canarias. Le agradecemos que, por supuesto, su presencia, acercarnos a un área como es la Dirección General que usted gestiona, que está al frente de la Dirección General de Planificación de Territorio y Agua, algo desconocido. Seguro que muchos televidentes están conociendo un poco más y más de cerca esa labor que se lleva, que es importante, y sobre todo con algo fundamental como es el agua y como es cuidar nuestro medio ambiente. Don Víctor, gracias por estar con nosotros, para acercarse a los platos de Canal 4 TV. Esperemos verlo nuevamente por aquí, porque tenemos muchas cosas que se nos quedó el entero, pero el tiempo en televisión es el que es, y si nos va, veloz. Para mí un placer, como siempre. Muchas gracias. Pues gracias por estar con nosotros, y antes de irnos a la publicidad quiero compartir este video que lleva el Día Internacional del Agua, el día 22 de marzo del pasado lunes, pero el Día Internacional del Agua también es mañana, es hoy y es pasado mañana. Vean este video, y yo creo que nos llama a hacer una reflexión en que entre todos podemos poner esa gotita de agua para cuidar sobre todo este planeta, lo digo, este archipiélago, todo lo que tenemos, que es el legado que podemos dejar, como este abuelo que pone esa semilla, como decía don Víctor, y verse reflejado en su nieta al frente de grandes obras. Nos vamos dejándole este vídeo a publicidad, y a la vuelta seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política. Abuelo, ¿por qué regamos la tierra? Para que crezcan fuertes las semillas. ¿El agua les da fuerza? Sí, las protege y les da vida como a nosotros. ¿Y el agua quién la cuida, abuelo? Todos somos su fuerza. Si la protegemos, la hacemos poderosa. La fuerza del agua es la de la naturaleza, la de esa gota de lluvia que hace florecer las semillas. Es la cumbre nevada y los pozos subterráneos, la bruma que baña los pinares y se desliza por las medianías. Es el acantilado, el barranco, es el mar batiendo contra la costa, es esa energía que mueve molinos y turbinas, son esos embalses, presas y gavias que nos garantizan el mañana, son las desaladoras inundadas de mar que endulzan el agua. Es participar juntos en un plan hidrológico que sea útil para todos. Son miles de grifos que se abren y se cierran cada mañana. Pero sobre todo, como decía mi abuelo, es la fuerza de cada uno de nosotros, los que trabajamos para mantenerla y distribuirla cada día. Y la de todos cuando la cuidamos y consumimos sin derrocharla, para poder así compartirla en el futuro.